Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial en el canal, Luis Martínez, una persona que ha colaborado activamente en el canal realizando prácticamente él solito todo el curso COBOL 6DB2 que os he mostrado en el canal durante una serie de vídeos en el cual ha creado la aplicación All Asterisco y bueno, os ha dado unas pautas incluso de cómo poder programar y cómo llevar la programación COBOL 6DB2 de una forma ordenada, documentada y bueno, como se hace en la vida real y dando lugar a un programa muy concreto con todos los elementos, altas, bajas, modificaciones, listados, etcétera. Y bueno, como tiene un bagaje muy impresionante, se me ha ocurrido pues, realizarle una entrevista para que todos sepáis un poco pues de dónde viene, la experiencia que tiene, porque es una cosa muy enriquecedora y yo creo que os va a interesar mucho. Pues nada, dicho lo cual, Luis, nada, lo primero, gracias por venir a la entrevista. Y bueno, en principio, pues nada, lo primero un poco es, pues eso, explicar un poco, pues, de dónde eres, dónde naciste, un poquito dónde vives en la actualidad y un poco para poneros en contexto. Muy bien, gracias Ursi por la presentación. Yo soy Luis Martínez, todos me conocéis ya por los vídeos del canal. Ahora ya podéis ponerme cara. Bien, yo nací en Valencia, en España, eh, pero mis padres fueron emigrantes y cuando yo tenía 2 años, pues se fueron a París, a Francia. Por lo que, bueno, pues he hecho todos mis estudios allí en París, desde parvulitos hasta la universidad. Y volví pues a principios de los 80, mediados de los 80, para hacer el servicio militar. Y desde entonces resido en España, primero en Valencia, donde estuve, no sé, yo diría unos 15 o más años. Y después me mudé a un pueblecito de la provincia de Teruel, donde vivo ahora mismo, que se llama Gea de Albarracín. Es justo al lado de Albarracín, que muchos conoceréis. Bien, pues yo comencé a hacer un COU que llamábamos aquí en España antes, que digamos los cursos previos al acceso universitario. Allí en Francia, en aquella época al menos, había la posibilidad de hacer COUs, digamos, orientados ya, o bien hacia letras, o bien hacia tecnología, etcétera. Bueno, por ejemplo, mi hermano hizo F2, que era electrónica, yo hice H, que era informática. Y bueno, pues tuve ocasión de manipular un G58 de CII Honeywell Bull, una marca fabricante de ordenadores, bueno, estadounidense y francesa, participada por Francia. En las universidades, pues prácticamente teníamos la presencia de esta chatarra siempre. Todo funcionaba en la época con tarjeta perforada. Entonces, bueno, al principio hice bastante ensamblador, posteriormente ya un par de años durante este COU en COBOL, tarjeta perforada, todo se hacía obviamente en batch, hacíamos diferentes prácticas, programas y bueno, pues fue mis principios con el mundo eh, de los ordenadores. Eh, Luego, bueno, pues cuando ya volví hacia Valencia, bueno, trabajé en distintas cosas, esperando pues hacer el servicio militar. Trabajé en una academia de informática que se dedicaba a dar clases de Basic en aquella época, pero bueno, pues también desarrollaba pequeños sistemas para PCs, bueno, de disquetera, poco más de 5 pulgadas. También empezaban los discos duros de 10 megas y tal, en fin. Eh, Esto- pues yo realicé algunos sistemas para ellos también. estamos haciendo, ¿vasos en qué horquilla de años estamos moviéndonos aquí? ¿Años 80 o años 90? Sí,
Bueno, yo hice a principios de los 80 la carrera profesional eh, la carrera universitaria en París, en Francia. Eh, Allí pues teníamos también un G70 ya un poco más potente que el del Go. Mm, Todo con tarjeta perforada también. Entonces ahí ya tocábamos prácticamente solo COBOL, muy poco ensamblador ya. Y bueno, pues las prácticas, lo que se hacía allí era hacer sistemas para las empresas de alrededor. O sea que lo bueno que tiene la universidad o que tenía la universidad aquella en aquel entonces era que, bueno, todo era batch, entonces habían empresas que llevaban sus cosas a la universidad a mecanizar y bueno, pues hacíamos programas de todo tipo, ¿no? Ujú. Era- Ah, muy bien. Y bueno, pues posteriormente ya, después de la universidad, hice unas prácticas, digamos que ya daban lugar al título, si las aprobabas y si la empresa te calificaba correctamente. Y yo las hice en una empresa que se llamaba Société Électrique Franco-Belge en París, donde hice pues programas para la empresa. Esta empresa se dedicaba a distribuir a gran escala material eléctrico. Entonces, pues bueno, hice programas para ellos de, pues, de gestión de almacén, de entradas, de albaranes, etcétera. Y básicamente eso, bueno, en la práctica salió bien y terminé entonces pues con lo que aquí llamaríamos una licenciatura de informática. eh, bueno, pues y terminé sobre el año 85 me parece recordar, sí, 85. Y posteriormente ya me vine a Valencia a hacer diferentes cosas. Trabajé en esta academia de informática haciendo pequeños sistemas en BASIC, bueno, pequeños tal vez no para la época, pero haciendo estos pequeños sistemas, mecanicé forma más o menos integral una fábrica de cinturones y tirantes en Valencia, por ejemplo. Eh, Por aquel ya entonces, no, ¿ya había trabajo interactivo o seguía siendo todo batch? no, ya, bueno, pues hacíamos estos sistemas, se hacían en BASIC, BASIC compilado en aquella época, Ah, pues con PCs, ¿cómo se llamaban estos? IBMs AT, ah, que sí. ya tenían un disco duro de unos 20 megas o así. Y bueno, ya se podían ir haciendo algunas cosillas. Y bueno, pues hice este sistema, estuve un año y medio, casi 2 años. Ya me pilló también el servicio militar, entonces pues lo hice en Alicante, no estaba muy lejos de Valencia, pues, cuando podía y volvía, pues seguía con esta mecanización. Posteriormente ya, pues, bueno, me aburrían un poco los PCs y me pasé a Barrocks, que en aquella época, pues, vendía sus BTOS, Beatles. Y bueno, pues estuve haciendo sistemas para ellos. La idea era que yo me encargara con un pequeño equipo de trabajo de hacer pues los sistemas a medida que pudiesen ir saliendo de las chatarras que ellos vendían a los clientes. Estuve haciendo algunas cosas con ellos, mecanizando el sistema de almacenes de una empresa de Elche, no recuerdo ahora el nombre, era una zapatera. eh, y bueno, después la fusión de Barrocks y Sperry, Univac y tal, que formó Unisys, bueno, pues hizo que este grupo de trabajo desapareciera y bueno, pues ya me puse a trabajar pues por cuenta ajena en una auditora que también tenía una sección de consultoría informática. Hice varias cositas, sobre todo en cooperativas hortofrutícolas por Valencia, con Sistema 36 en aquella época.
Sí, de hecho te comento porque efectivamente todavía hay reminiscencia porque, por ejemplo, en clientes como Mercazaragoza o aquí, Mercabilbao y todo lo relacionado con tema de frutas, hay todavía muchísimas empresas que siguen teniendo la S400 por aquellos programas de los 80 que venían del Sí. sistema 36. Sí, 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 sí. Ujú, Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay millones de líneas de código o billones de líneas de código que no se han tocado y siguen corriendo por ahí. Tanto en COBOL como en muchos otros programas, vamos, otros lenguajes. Incluso de Fortran hay mucho por ahí todavía corriendo. ujú, Eh, es verdad, sí, tenemos una herencia de COBOL bastante fuerte y bueno, las grandes empresas siguen utilizando COBOL masivamente hoy. Cuando movemos nosotros algún euro hoy por hoy, eso casi seguro que va a acabar en una transacción COBOL 6 DB2 probablemente y que nuestro banco pues tiene su CPD para gestionar las cuentas. Casi todos los bancos usan esta arquitectura en estos mainframes de IBM, por ujú, lo que, bueno, pues es siempre un campo interesante. Yo recomiendo a la gente que aprenda COBOL 6 DB2, porque hoy por hoy es quizá el puesto o de los puestos de trabajo mejor remunerados. Todo el mundo anda buscando recursos de COBOL 6 DB2 a nivel de programación o de análisis, analista de sistemas, programador, senior, junior, en fin, se buscan todos los perfiles. ujú. Muchas empresas de servicios que hacen body shopping, que venden horas de distintas categorías profesionales, están buscando gente que tenga algo de experiencia en estos entornos. Ujú. De hecho, bueno, dijiste que estuvieses en tu etapa de estudiante en Francia y has estado incluso en una empresa en la que, bueno, haciendo prácticas en la empresa y tal. Si has entrado, como has estado, he estado trabajando en varias empresas, tanto de overseas, o sea, de internacionales como nacionales, ¿tienes o sea, has notado alguna diferencia en cuanto a procedimentación, en cuanto a documentación o en cuanto a buenas prácticas que se suelen llevar a cabo cuando ahora te pones con un proyecto desde cero o te pones o te reincorporas a un proyecto existente en el que hay que pues modificar unos fuentes concretos para llegar a tal? O sea, ¿has notado alguna diferencia en cuanto a cómo se trabaja en Francia versus cómo se trabaja en España o es todo parecido? Bueno, no hay grandes diferencias a nivel de empresa de cierto tamaño. No hay grandes diferencias. Los equipos de trabajo funcionan aproximadamente de la misma manera. Siempre pues, tenemos un equipo piramidal donde, bueno, pues solemos tener jefe de equipo o jefe de proyecto. Después varios analistas, quizá dependiendo del tamaño del proyecto, lógicamente. Luego ya programadores con cierta experiencia o senior, los juniors van rotando los recursos, es más o menos frecuente, sobre todo si trabajas en una empresa de servicios, pues que los ciertos recursos por abajo, sobre todo, pues vayan rotando y se incorporen nuevas personas pero en cuanto a los procedimientos de trabajo, son todos iguales. Lo que sí he notado a lo largo de toda mi carrera, yo a finales de los 80 entré a trabajar en una gran multinacional mundialmente famosa y bueno, pues ya entré en el mundo directamente de los grandes mainframes, perdón, y bueno, pues llegué a un equipo de trabajo en la industria pesada del acero, donde pues éramos unas 15 personas aproximadamente. En aquella época, al comienzo, sí, 15 personas. Yo entré de programador senior porque ya traía bastante experiencia y bueno, pues me hicieron un plan de carrera un poco fuera de lo habitual para ellos, con el objetivo pues de poder ser analista de sistemas pues a los 6 meses o aproximadamente.
Y así fue. Plan, se ejecutó a la perfección y así fue. Entonces, pues bueno, ahí sí que hicimos pues grandes proyectos y, bueno, lo importante en estos ambientes y en estos equipos es, por supuesto, documentar todo a la hora de hacer los trabajos. Pues bueno, si somos analistas o jefes de equipo, pues tenemos que asegurarnos de tener cuadernos de carga bien hechos. Un cuaderno de carga, digamos, sería la especificación concreta y detallada de lo que tiene que hacer un programa, a dónde tiene que acceder, cómo tiene que acceder, eh, y tener muchos esqueletos de programas hechos ya, donde podamos decir al programador, este es tu cuaderno de carga, el programa tiene que hacer todo lo que aquí está escrito y puedes partir del esqueleto fulanito de tal que está en tal carpeta. Y bueno, pues el programador ya no está solo ni empieza con Identification Division, como tengo aquí detrás, ni nada de esto. Esto es perder el tiempo. Tenemos que tener pues una colección de esqueletos o prototipos, eh, bueno, pues considerable, dependiendo un poco del ambiente en el que estamos programando. O sea, que más o menos los Pero, esqueletos vienen a ser algo como un acceso a datos o unas altas, bajas modificaciones que ya están como eh, moduladas y que lo único que tienes que cambiar sí, son estas tablas y estos eso es, registros y ya está, ¿no? eso es. Básicamente. Ajá. Sí, se especifican muy concretamente qué validaciones hay que hacer sobre los campos, si tenemos COBOL-6 con un mapa, por ejemplo, o una interfaz gráfica de alguna manera. Y bueno, pues insiste mucho en las validaciones y en proteger lo más posible qué va de B2, obviamente, y cómo se están accediendo a los recursos de B2. Eso es muy importante, no podemos cagarla a este nivel porque si no estamos fuera del cliente y del equipo y de la empresa, vamos. Entonces es muy importante. Lo más importante también es tener personas que se les dé bien enseñar, que sepan divulgar y sepan pues coger a un programador nuevo que entre en el equipo, sentarlo a su lado y decirle, mira, esto, ves, todos estos datasets son los con los que trabajamos. Tú aquí, cuando trabajas, pues utilizas estos datasets que ya te hemos preparado con tu usuario, etcétera, para que empieces a trabajar. Esta es la librería de los esqueletos o prototipos, esta es la librería de los JCLs, en fin, le enseñamos todo lo que tenemos y nos aseguramos de que lo comprenda y lo entienda. Y lógicamente al principio pues se le lleva de la mano durante un mes o en fin, dependiendo de la complejidad del entorno funcional. Y básicamente es lo que recomendaría para, perdón, para los equipos de trabajo. Hablando de los grupos de desarrollo que he estado comentando antes, un poco, ¿qué cosas se te hacían difíciles de cara a enseñar a la gente nueva que entraba? Gente que igual no ha visto COBOL en su vida. Y aquí hacemos una mención especial a la persona que dejó un comentario negativo acerca de que el COBOL CISDB2 le pareció una basura, que se encontró con un montón de programas chapuza y estamos hablando dentro de una entidad bancaria. Y bueno, ¿qué hay de cierto en esto? ¿O qué cosas te has llegado a encontrar que te ha llevado a ponerte las manos en la cabeza del desastre que ya tenían montado y que tú has tenido que, entre comillas, tener que solucionar, ¿no? ¿Tienes alguna Sí, anécdota? sí. Bueno, puede llegar a ser cierto, aunque cada día menos, yo creo. Em, Trabajando en la multinacional, pues lógicamente he llegado a clientes donde ya tenían otras empresas contratadas o subcontratadas para desarrollo y los proyectos muchas veces eran tan gordos que trabajábamos varias empresas en el mismo proyecto o modificando las mismas cosas, etcétera. Y es verdad que hay empresas que no tienen ningún estándar de programación, que brillan por su ausencia. Los programas no tienen ningún comentario,
tienes que leer COBOL. Entonces, leer COBOL, hombre, pues ya con 30 años de experiencia lo lees como si fuera una novela en inglés. Ya. Pero, claro, hay muchos tipos de COBOL o muchas formas de programar en COBOL. Estamos hablando de COBOL estructurado. Yo prohibiría el goto, o sea, por ejemplo, y luego ya a nivel de cada componer cada párrafo que expreso en mis vídeos, pues un comentario delante diciendo en castellano o en inglés. Muchas veces hay que hacer las cosas en inglés en proyectos internacionales, hay que aprender inglés para todo esto. Pues un párrafo que identifica de dónde puede venir, qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Y bueno, hay que teclear, hay que picar y hay que explicar lo que estamos haciendo. Y luego ya pues te encuentras con el código, el if, el move, en fin, el COBOL que sea. Pero así, pues tú, si haces los performs siempre en adelante y estructuras un párrafo que llama a tres o cuatro párrafos y esos tres o cuatro párrafos están justo debajo en el listado, digamos, COBOL, del párrafo que los llama, pues tú simplemente coges el programa de arriba a abajo, lees los comentarios de cada párrafo y te haces una idea perfecta en cristiano de lo que está haciendo el programa y de lo que el programador o los que han tocado ese programa pues han querido hacer. Hay que poner comentarios, como veis detrás de mí, pues hay que tener un banner de saber a qué proyecto pertenece el programa, qué hace el programa a grandes rasgos, en dos, tres líneas, dónde se ubica dentro de la gestión de almacén o de la gestión de la línea de producción tal. Em, en fin, hay que documentar muy bien las cosas. Hay que hacer también pues, fuentes de documentos, por ejemplo, una referencia cruzada a programa que Copies usa, o tablas que programas acceden. En fin, hay que hacer miembros que sean documentación, como he intentado expresar también en los vídeos Ujú. y es muy importante. Y entonces, pues claro, pues si una persona llega a un proyecto y el COBOL está sin comentarios ni de ninguna clase, llenos de gotos, de switches, de booleanos de estos, pues claro, se vuelve loco. Goto arriba y me tengo que imprimir el listado en papel porque es que si no en pantalla te pierdes. Haciendo finds en el editor te pierdes. Y claro, pues es muy difícil trabajar así. Si no hay documentación es imposible. Y luego, pues asignar nombres a las variables que sean significativos. Yo recuerdo una rutina que hacía, mueve tinta tu calamar, calamar tu no sé qué. Y claro, pues eso es claramente nefasto. Pero bueno, es posible que nos encontremos con cosas de estas. Ahora bien, pues si tenemos la suerte de trabajar en una empresa que no trabaje de esa forma tan anárquica, pues seguramente nos encontraremos unos estándares de programación, como expresé en uno de los vídeos del canal, Correcto. pues muy rígidos, de los cuales no se puede uno salir. Y en el equipo siempre tiene que haber una persona que supervise a la de abajo para que no se salga de los estándares, para que todo esté perfectamente codificado y documentado. Ujú. Y un poco haciendo la pregunta anterior, por ejemplo, ¿te has encontrado cuando una persona nueva que entra a tu equipo de desarrollo, con qué bagaje más o menos? ¿Has tenido una persona nueva que ha entrado? Claro, igual esta persona, o ahora seguramente estará pasando, ¿no? Que la gente no encuentra programadores de COBOL y entonces los meten a un equipo de desarrollo y los autoforman en ese equipo. ¿Te has encontrado con algo parecido y un poco cómo lo has enfocado? O sea, Sí, tienes un sí. grupo de, o sea, más o menos explicas un poquito cuál es el, porque muchos de los que nos están viendo en el vídeo seguramente tienen interés en trabajar en COBOL, pero no saben qué pasos tienen que dar al principio, entonces, pues si nos puedes dar Sí, una pequeña sí, guía. claro. Bueno, pues me he encontrado muchas veces con estos temas porque yo he llevado el recruiting de la oficina de Valencia, de esta multinacional. Entonces, pues
he tenido que lidiar con estas cosas. Lo primero es enseñar a la persona, bueno, pues la lógica de la programación. Yo he tenido ocasión de contratar por conocimientos o por aptitud o perfil, hasta matemáticos que ¿no? no sabían programación ni sabían nada de esto. Entonces hay que enseñarles un poco la lógica de la programación. Yo aprendí mucho con la máquina de Turing, no sé si tú la conocerás, pero es una especie de juego mental donde tú resuelves un programa con un esquema, con un diagrama, un Ah, organigrama, digamos. Entonces, pues una persona que tenga experiencia te puede corregir y saber si has resuelto el programa correctamente. O la maquinita de bolas, bueno, si es de interés de alguien, le podría en un vídeo explicar cómo funcionan estas máquinas, digamos, mentales. Pero bueno, pues sería el primer paso, enseñar cómo funciona el mundo de la programación desde la lógica y, bueno, pues los tipos de lenguajes que tenemos y concretamente ya después enseñar COBOL. Y COBOL es un lenguaje maravilloso, en mi opinión, porque, bueno, pues hay que pensar a priori todas las cosas. La gente que piense que un programa se hace, venga, me siento y codifico, está equivocada. Pero ya sea en C Sharp o en cualquier otro lenguaje y cualquier tecnología de hoy en día incluso, hay que pensar las cosas, esquematizarlas, escribiendo pseudocódigo de grandes niveles hacia los detalles, poco a poco. Hay diferentes metodologías para eso. Yo he utilizado mucho una metodología llamada Barnier, en fin, que bueno, se trata de hacer dibujos con llaves desde del más alto nivel al detalle más ínfimo. Y bueno, pues según a quién vaya destinado esto, pues el cuaderno de carga, pues incluirá estos diagramas a mayor nivel de detalle o a menor, en fin, perdón. Pero bueno, hay que enseñar el COBOL. Y luego ya, muy importante, cuando ya la persona se incorpora al equipo de trabajo, tenemos que explicarle dónde está y a qué se dedica el cliente o qué hace la empresa donde va a trabajar. El conocimiento funcional es tan importante o más incluso como el cliente en sí o como el conocimiento técnico de COBOL, de un lenguaje. Tenemos que saber lo que hace el cliente y lo que vamos a hacer en nuestros programas. Es muy importante saber si el cliente pues tiene, no sé, muchas líneas de producción o pocas y cómo funcionan esas líneas, o hacerle visitar la instalación para que la vea. En fin, sí, hay cosas lo que se llama muy análisis, importantes. eso, lo que se llama análisis de requisitos, ¿no? Es decir, el Sí, ir allí, mantener reuniones con el cliente y entender lo máximo posible del negocio para poder hacer sí, un programa acorde. sí, sí, sí. Es muy importante y básico. Y bueno, pues bueno, en función del nivel que tenga y la categoría profesional que tenga, pues bueno, guiarle, como decía antes, llevarle de la mano siempre, supervisarlo mucho al principio, porque bueno, me han ocurrido pequeños sustos también en mi carrera. Y bueno, pues hay que eh, inculcarle a la gente que lo que hace es muy importante. Y bueno, pues yo tuve una experiencia con una persona en concreto que, bueno, tuve que putear un poco para que funcionara mejor. Sí, no vaya a ser que esa persona por error te borre la base de datos Sí, de sí, inventario de la sí, empresa o alguna cosa, ¿no? sí. En una ocasión simplemente estábamos faltos de recursos en Valencia, pedimos a otras oficinas, nos mandaron una persona de Barcelona, creo, en fin. Y bueno, pues hizo su programa, su cadenita, que era un JCL que se iba a planificar con 6 o 7 programas, bueno, y lo hizo. Pero bueno, pues fue una persona
licenciado. A mí, pues, la gente, por lo menos en aquella época, cuando llevaba el recruiting y tal, pues no me gustaban mucho los licenciados porque vienen como negándose a aprender. Es decir, yo sé más porque sé Linux y Windows y C Sharp y C++ y tal. Y esto, pues bueno, pues está bien, pero bueno, mm, como vengo enseñado, no necesito aprender más y hago las cosas como me da la gana. En lugar de seguir los estándares que están previstos, pues hago las cosas a mi manera. Y bueno, pues hizo un programa que yo mismo supervisé y no me acababa de gustar. De hecho, tenía un error bastante fuerte. Yo me apercibí del tema y rehice ese programa, lo probé aparte, etcétera, en fin. Pero a la hora de pasar eso a producción, yo pasé mi programa, no el suyo, de uno de la cadena. No obstante, pues bueno, dejé pasar la tarde, ya nos fuimos a casa. Eso entraba a producción alrededor de las 9 de la noche y se iba a lanzar sobre las 2 y pico de la mañana. Y así fue, se lanzó y tal, todo fue bien. Pero yo a las 3 de la mañana le llamé y le dije que eso había petardeado y que bueno, que lo quería en 45 minutos ahí en la puerta del cliente para entrar conmigo, porque por la noche había que entrar de otra manera, en fin. Sí. Y, y le hice comprender que nosotros documentábamos las cosas y teníamos esos estándares tan rígidos por algún motivo. Y le hice ver en la máquina de test que teníamos entonces ahí en el cliente si se hubiese lanzado su cadena, qué es lo que habría pasado. Yo antes de ir al cliente pedí un volcado de la base de datos de producción a test Ah, y le lancé en test la cadena y el petardazo fue monumental. Y esa cadena, si fallaba, pues iba a bloquear después otros trabajos, otras transacciones de uso común al día siguiente cuando llegaran los usuarios y tal, y bueno, íbamos a tener muchos problemas. Entonces le sí. dije, bueno, pues mira, machote, a partir de ahora haces las cosas como yo te diga, cuando yo te diga, y siguiendo los estándares. Sí, vamos, que se dio un baño de realidad, vamos, ¿no? Sí, eso es. Eh, Pues hablando de esto, aquí un poco me gustaría contar un poco si tienes más anécdotas personales que te hayan pasado o cosas raras, cosas divertidas incluso que te hayan pasado en el trabajo en el ámbito como el CISDB2 o si has presenciado una catástrofe masiva que le haya hecho perder datos al cliente y un poco, pues algo, anécdotas que tengas interesantes que puedas compartir con nosotros, pues un poco para ver que, a ver, que programar en COBOL está muy bien, pero en el día a sí, día puede ser también un reto o unas risas o una decepción o un... ese. Sí, bueno, cuando llegué a la multinacional y llegué al cliente de industria de acero, bueno, pues el equipo que había allí era de la oficina de Madrid, porque en Valencia no teníamos aún oficina. Y bueno, pues se programaba entonces con COBOL, pero la base de datos era Total, una base de datos jerárquica muy antigua. Y de hecho, a los 2 años o tres se migró hacia DB2, que fue cuando el famoso año 2000 y euro, donde pues aprovechamos para hacer no solamente un cambio de 4 dígitos de año, sino también pues eh, la base de datos, el motor lo pasamos a DB2 todo. Entonces fueron pues algunos centenares de miles de componentes que pasaron a producción y fue la única vez que se paró, digamos, el CIX y tal para hacer tanto paso a producción y tanta compilación en producción. Entre todas las contratas que había allí, pues pasaron muchísimos componentes.
Y bueno, pues estando con Total, eh, Total bloqueaba los registros o, bueno, los árboles eh, de una forma muy extraña para lo que es hoy día el tema. Entonces, pues bueno, teníamos una estructura de cola de lotes de producción. Bueno, pues el lote número uno, pues tiene que hacer, fabricar todas estas cosas, después irá el lote número dos, que fabricará estas otras cosas y así. Entonces teníamos una estructura de datos donde un registro definía pues lo que había que hacer y al final del registro teníamos pues la clave primaria de ese mismo fichero, que eran ficheros en total, no tablas, de ese mismo fichero, del registro anterior y del registro siguiente, para mantener, digamos, pues una estructura de poder recorrer hacia arriba los registros o hacia abajo. Y al final, pues teníamos como un puntero, es decir, la clave primaria del registro anterior y la clave primaria del registro siguiente. Entonces, tal y como en Total se bloqueaban las filas, o bueno, los ficheros, los registros, bueno, eso en una transacción ZIX para ordenar los lotes y coger y decir, por ejemplo, del lote 15 al 22 me lo pasas delante del lote número 3 y hacer movimientos de esas características, bueno, pues eso nos servía en Total. Pero cuando eso se pasó a DB2, pues claro, pues se creó una tabla de lotes, como había un fichero de lotes en Total, se creó una tabla de lotes y tal y como se bloquean las cosas en TB2 o como se configuró al menos en aquella época, pues las cosas no fueron bien y los punteros se desmadraban, total que la fábrica se llegaba a parar completamente y fue una época muy mala porque yo me tenía que dedicar a arreglar registros a mano. Tuve que hacer programas súper deprisa para actuar a pelo sobre estos registros en producción. Entonces, mientras yo me dedicaba a arreglar los registros que estaban mal, con el teléfono aquí de la oreja con los usuarios, a ver cómo había que ordenar eso, pues mientras tanto, pues el tema del origen del problema no se arreglaba, claro, pues, no podía estar en dos sitios a la vez. Entonces, pues bueno, pues ya tuvimos que poner a tres o cuatro personas y fue una época, pues, de mes y medio, 2 meses, donde, bueno, yo perdí 7, 8 kilos. Joder. eh, dormí allí, o sea, no fue nada divertido. O sea, dormí allí en un sillón, un poco, pegaba unas cabotas que decimos y, bueno, y me volví a poner. Y fue una época muy mala. La recuerdo como una auténtica pesadilla, vamos, era algo terrible. Jo, pues nos tenéis que que contar una anécdota que sea graciosa para compensarlo, ¿eh? Porque Bueno, menuda, porque a esta otras gente... cosas graciosas, pues bueno, lo gracioso siempre era, sobre todo cuando venían personas nuevas, siempre, bueno, pues a la larga la gente se va conociendo y bueno, ya no, las cosas graciosas nos ocurrían normalmente a la hora de comer, donde yo prohibía que se hablara de COBOL y del trabajo en general. O sea que, y bueno, pues trabajando, cosas así muy graciosas ocurrían de vez en cuando, pero bueno, sobre todo con los puntos de los if y no poner en diff COBOL 2 cuando era el COBOL pedestre que todo se basaba en el punto final. Con los if tuvimos cosas muy graciosas de, de personas que se volvían locas, pero locas completamente, y simplemente le faltaba un punto en un read attempt, y entonces, pues claro, si el fichero eh, se leía sin el punto, pues claro, solo hacía el resto del programa cuando llegaba a fin de fichero, por lo tanto,
pues bueno, era curioso ver las caras de la gente y esto porque no va. Vale, has comentado también el tema del efecto 2000. Aquí me imagino Sí, que te tocó la época de hacer todo eso y los retos a sí, afrontar para poner los cuatro dígitos en vez de los dos que tenía, sí, serían unos esfuerzos que entiendo que eran titánicos, ¿no? La idea sí. un poco desde el punto de vista, ¿cómo se hizo el trabajo? Si realmente lo pintaban tan mal, porque yo me acuerdo que hubo una alarma social a nivel de informativos diciendo que íbamos a volver a la edad de piedra porque todos los ordenadores iban a fallar. Incluso decían que los vídeos y los ascensores iban a coger, o sea, iban a hacerse, como es, tener conciencia propia y empezar a matar a gente. Entonces, Sí. no sé, tú a nivel de COBOL, ¿fue para tanto? O sea, porque yo sé, yo todavía estaba estudiando por aquella época, pero yo sé que conocidos míos, y además como yo siempre me he movido en estos ambientes de Mindframe, siendo pequeño, o sea, siendo más, mientras estaba estudiando, veía a muchos conocidos que estaban trabajando y había una cantidad inmensa de programadores COBOL trabajando en miles de programas en cientos de empresas para evitar el tema. Pero ahora que lo vemos en retrospectiva, ¿fue para tanto? ¿Fue estrictamente necesario? Realmente un proceso batch que me iba a un registro de 1999 contra otro que iba a detectarlo como 1900, podría causar una catástrofe como para que se parara el tráfico aéreo o caería la banca. Sí, bueno, bueno, no fue para tanto, bajo mi experiencia, pero porque nos pusimos a hacer los deberes mucho antes de que, digamos, a uno se le ocurriese decir, ojo, que dentro de 2 años vamos a tener problemas. Esto ya se veía venir en la banca, en las industrias y, en fin, en los grandes mainframes donde las cosas, pues bueno, son importantes porque se juega con muchísimo dinero. Y pues se hicieron los deberes desde mucho antes. Yo recuerdo estar en proyectos de Euro y 2000 en banca desde el 95 Sí, hasta final de... pongo un inciso, digo para los que nos estén escuchando desde la parte de las Américas, el proyecto de euro fue muy importante porque aquí teníamos las pesetas, que era pues Sí, la moneda que teníamos en España. Ahora el euro, sí, como venía con decimales, pues claro, y tenía una conversión, hubo que hacer un desarrollo muy fuerte también para convertir los programas a euros. cierto, 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 claro, de tener un campo, perdón, de un importe, pues PIC 9 de 9. Bueno, claro, no nos servía ya para el euro, entonces teníamos que rastrear de alguna forma todo el sistema, todos los ficheros, redefinir ficheros, VSAM o tablas, bases de datos, eh, y convertir todo eso a campos con decimales, igual para las fechas, los años de cuatro, en fin. Fue una época de muchísimo trabajo, pero ya digo, se hicieron los deberes desde mucho antes de que en el 98 o 99 eh, a alguien se le ocurriese decir es que las cosas se van a volver locas. Hombre, si uno lo piensa y ordena mentalmente un fichero secuencial con el año de 2, pues claro, con el 00 al paso del 2000, pues ese registro va a estar primero que los otros y puede dar algún problema, sin duda. Pero vamos, eso se solucionó ya con mucha antelación. Entonces, bueno, pues no fue para tanto, pero en mi opinión, porque los informáticos o, en fin, los centros de proceso de datos hicieron los deberes desde bien temprano, vamos. Y todos éramos conscientes de que eso tarde o temprano iba a suceder. Ujú, entiendo. O sea, vamos, que la gente, vamos, que todos se prepararon para lo peor, esperando Sí, lo mejor, y al final no pasó absolutamente nada porque estaba todo mm, perfectamente sí, orquestado. Y me imagino que haríais en su día en las máquinas de test, pondríais o sea, cambiaríais la fecha adrede para ver qué ocurría, ¿no? sí, En sí, estos sí. procesos batch, etcétera. Sí, cuando se hacen cambios tan masivos, pues claro, eso te obliga a probar todo el sistema.
Eh, absolutamente todo. Entonces, pues claro, es duro, es muy largo, es un proceso muy largo. Ujú, entiendo. Y bueno, ya un poco el futuro, o sea, ahora mismo con el tema Cobol CXB2, mirando al futuro, en tu opinión, ¿hacia dónde vamos exactamente? Que nos queda mucho COBOL, tenemos mucho COBOL para rato. ¿Cómo ves desde tu punto de vista la llegada de otros lenguajes y arquitecturas distintas, sobre todo a partir de los años 90, que hubo una explosión de lenguajes de programación? Y si es buena idea la de formar a gente joven en estos lenguajes, porque ahora mismo, por desgracia, en las universidades estatales, ninguna están enseñando COBOL a nadie. Están enseñando Spring, metodologías, están enseñando lenguajes de Java, C, pero la gente parece haberse olvidado absolutamente de COBOL cuando todavía COBOL es el que lleva el 95% de los datos económicos mundiales, ¿no? Entonces, esa es una Sí. paradoja un poco que desde tu punto de vista, cómo lo ves? Es decir, ¿habría que hacer mayor esfuerzo o realmente sí que hay, como por ejemplo ha salido en IBM hace poco, que dicen que la IA esta de Watson X, dice que Sí. están tratando de convertir los programas COBOL a otros lenguajes para migrar los sistemas legacy que ellos llaman, ¿no? Los sistemas Sí, de sí. mainframe a entornos distribuidos. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, yo creo que es difícil vaticinar el futuro, sobre todo con la IA que está cada día más presente. Seguramente se harán cosas espectaculares, pero por el momento IBM tampoco ha logrado resultados tan espectaculares con el Watson. De momento, eso es lo que IBM propiamente afirma todavía. Seguramente progresarán, eso es indudable. Pero en mi opinión, hay tanta base instalada de COBOL 6 DB2 que tenemos COBOL para rato. En la industria que comentaba antes, donde he trabajado más de 2 décadas, bueno, pues vinieron los aceros franceses y cogieron una participación de unas cosas, luego vinieron los aceros alemanes, cogieron participación, en fin, ya se empezó a meter el concepto de socio o partner en todos los programas para ver de quién era el pedido, si era de el alemán, el francés o de nuestro español, en fin. Y bueno, pues de repente el Tribunal Europeo antimonopolio y todo esto, pues obligó a los alemanes a, a sacar, obligó a los aceros españoles a sacar una de las fábricas que hacía galvanizado en caliente, sacarla del conglomerado. Entonces, pues el socio alemán decidió construir su propia planta allí mismo al lado. Entonces, pues claro. ¿Qué hacía con su informática? Su informática ya no podía correr en el mainframe digamos, del CPD que daba servicio a todo el mundo. Fue complicado. Entonces decidieron, pues, bueno, pues hacer una migración. Y bueno, pues estuvimos analizando las posibilidades, etcétera, de hacer todo esto. Y, y al final lo que se hizo, después de dar 1000 vueltas a la cosa y de hacer miles de pruebas, se hizo una migración de COBOL a COBOL. Nos llevamos todos los programas del núcleo común que todos usaban allí y los programas propios de los alemanes de entrada de pedidos, en fin, resultados, todo esto. Nos lo llevamos a una granja de servidores Windows. eh, Compramos NetCobol para .NET de Fujitsu, ahora, o GT Software más tarde, ahora han vuelto a cambiar de nombre, no recuerdo cómo se llegaron a llamar. Yo mismo, bueno, después del 2000 eh, monté mi propia empresa para dar servicios de mainframe y en esa época pues ofrecí estos servicios, compramos NetCobol para .NET
que bueno, pues es un COBOL que se puede utilizar en la plataforma de Microsoft.net. Y pues GT Software tenía un producto que con este COBOL era capaz de compilar los programas COBOL. No sé, algo parecido al Microfocus, ¿no? Que también Sí, tiene... sí, Microfocus también tiene buenas herramientas para hacer este tipo de cosas. Eh, Esto era más liviano, había un producto, se llamaba NeoKix, que podía convertir un BMS a un HTML, Ah, o sea, a un SPX, para ser exactos. Y bueno, y lanzar el programa detrás, el mismo programa te servía sin absolutamente ningún cambio. Por lo tanto, pues bueno, rodeamos el sistema de un control de usuarios, porque claro, ya no teníamos Rakefe ni todas estas cosas. Entonces, hicimos un símil de todo esto con, bueno, un envoltorio para temas de seguridad o sea que y según... algunas utilidades. si estoy Pero entendiendo vamos, bien, si estoy entendiendo bien, migramos, perdona, migramos vaya, en siete meses, todo eso. ujú. O Digo, sea que, si estoy entendiendo bien, entonces los mapas BBS o los terminales 3270 fueron sustituidos por navegadores web, ¿no? sí, Entonces sí, sí, sí. todas las pantallas eran Sí, páginas web en las que la gente metía sus datos y al darle a enviar era el intro sí, sí, del... sí. Ah, Tenía el mismo aspecto, bueno, pues como detrás teníamos CSS también, ah. era ASPX, pues bueno, pues podías cambiar también el aspecto de las cosas y quitar el fondo negro y letras verdes y tal. Pero bueno, el productillo venía inicialmente configurado para tener el mismo aspecto que un 3270 al uso. Ajá. Entonces, en fin, fue muy bien. En 6 meses se migró todo eso a una migración de datos muy tocha. Migramos a Oracle en un principio, aunque bueno, luego el cliente por cuestiones de costes decidió cambiar a SQL Server y se hizo otra migración de datos. Pero bueno, en fin, fue divertido y bueno, aprendimos muchas cosas. Sobre todo yo que en ambiente Windows pues no había hecho profesionalmente cosas tan gordas. Por lo tanto, pues bueno, me lo pasé pipa. Eso es lo importante. No, yo es que Sí, es raro porque precisamente yo COBOL, sacando de la S400 y de la parte de mainframe, no he visto COBOL en Windows funcionar nunca. Sí que he visto Microfocus, que al final Microfocus tenía una especie como de emulador ZIX, y entonces mm, los mapas BMS los puedes recompilar utilizando el Visual Studio de Microsoft, pero es para sí, con la parte COBOL, y mm, digamos que puedes reaprovechar los programas ZIX, COBOL ZIX DB2 para hacerlos COBOL Microfocus SQL. O sea, SQL Server, sí, no básicamente. sí, sí, Pero quitando eso, no conocía que hubiera un NetCobol por ahí. sí, Ahora sé por qué tienes la cuenta de correo así, la de sí, NetCobol. sí, sí. Muy bien. Sí, fui distribuidor de Netcode para Windows y Netcode para .NET a nivel Europa, desde el 2000 hasta el 2012 aproximadamente. O sea, Ujú. y sí, sí, bueno, son productos que funcionan muy bien. El Code para Windows, pues tenía un producto dentro llamado Power Cobol que permitía hacer ventanas, en fin, como si fuera Sí, una un aplicación entorno Windows. Windows puro, Ujú, con sus botones y sus cosas, en fin. Está bastante bien y he tenido muchos clientes de este entorno también para ofrecer servicios y hacer mantenimiento, etcétera. ujú, Y, y, bueno, pues aquello fue divertido y fue desde luego un proyecto que salió en la prensa, tanto en todos los sitios. Microsoft nos quería entrevistar, todo el mundo nos quería entrevistar. En La Razón se publicó un artículo donde salía yo comentando estos temas de migración. Pero en mi opinión, para volver a tu pregunta, yo creo que tenemos Cobol 6 DB2, como hemos o estamos aprendiendo en el canal para rato, porque
Hay millones y millones de líneas que están funcionando así. La gran empresa no cambia nada por capricho. Eh, TV2, de hecho, nosotros también hicimos cosas con ventanas y todo esto con Power Cobol que he nombrado hace un momentín, en ambiente Windows, en servidores departamentales, etcétera, para hacer pues cositas que se pudieran mandar por email con un PDF a los transportistas para decirles qué es lo que iban a cargar, cuándo tenían que venir y cositas así, ¿no? Fue muy divertido. Pero claro, no se trata de hacer migraciones de datos ni nada. Al final instalas un VC de algún fabricante de software en tu mainframe y accedes desde tu Power Cobol en ambiente Windows por ODBC al mainframe. O sea, DB2 es DB2, es seguro, es hiperestable, es algo acojonante que no se puede cambiar o la gran empresa no va a cambiar de hoy para mañana. Entonces, los programas COBOL que hay hoy en producción en miles y miles de empresas no son programas que se han escrito ayer ni anteayer. Son programas que llevan décadas y décadas funcionando, que se han modificado bastante, pues tal y como he enseñado en los vídeos del canal, cómo se suelen hacer las modificaciones y documentarlas. Empezar a traducir, ¿qué haces? Un Big Bang, es decir, traduces a otra cosa todos los programas y arrancas en frío así pim, con otra cosa, o vas por áreas, voy a hacer la facturación en tal lenguaje, voy a convertir esto, ¿cómo se lleva eso con el resto del núcleo del sistema? Es que estamos hablando siempre de sistemas ingentes, de miles y miles de programas. Entonces, eso es difícil de cambiar. O tienes algo que funciona de putísima madre y que realmente convierte COBOL a X y que va a ser igual de estable, igual de bueno, igual de rápido, porque no hay que olvidar que COBOL es ultra rápido, y se mea a muchos otros lenguajes. Las cosas son como son, le pese a quien le pese, pero es así. Y, en fin, no son cosas que se cambian del día a la mañana. De hecho, la migración de COBOL CIS DB2 a otra cosa está en la palestra, yo diría que ya más de 15 o 20 años. Ya. Ujú. Entonces, si en 20 años la gran masa, la gran masa de empresas pues, no han cambiado, no ha habido migraciones a otras cosas, sí, es cierto, pero vamos, no han sido proyectazos de esos que se han documentado y que hayan salido en todos los medios de comunicación, ni nada de esto, porque pues porque han durado mucho tiempo, mucho más del previsto, etcétera. Y bueno, pues los casos de éxito en estos ambientes y en estos temas, pues brillan por su ausencia, diría yo. Entonces yo creo que tenemos Cobalt Six para rato Vale. todavía. Y es Bueno, importante formar a gente. IBM te puede dejar acceder a hacer algunas cosas y tal, pero bueno, debería de ofrecer cursos a, bueno, pues que joder, que fueran gratuitos. Ahora con la pandemia hubo un intento de hacer, facilitar acceso a las cosas, pero bueno, no sé, es demasiado propietario todo esto y desde luego las universidades pues no, no han seguido. Entonces, pues bueno, hombre, es costoso tener un mainframe en una universidad para... Pero bueno, en IBM se podría enrollar y dar mainframes pequeñitos y con licencias a bajo coste para que un montón de estudiantes pudieran aprender su propio entorno, ¿no? de hecho, hace unos años yo me acuerdo que en los años 90 estaban la gama de, porque la conocí, la gama S390, que eran los equipos ya que de gama alta, pero luego estaban los multiprice, que eran un sistema 390 que tenía, pues yo qué sé, 25 MIPS, o sea, ninguna cosa para tirar cohetes, para pequeñas y medianas empresas. E incluso había un modelo de equipo que era el P390, que era un servidor con OS2
pero tenía una tarjeta con el chip y la RAM del procesador sistema 3, no, o sea, de procesador mainframe, y usaba discos emulados y cinta emulada, pero podías montar un OS 390 como el que hemos tenido nosotros emitido en Hércules, básicamente, pero en una máquina física, y costaban una fracción del precio de lo que costaban ahora. Ahora no, ahora Sí, creo que IBM se va a las máquinas Z Enterprise, la Z15, Z16, y se ha olvidado completamente de los entornos más pequeños. Eso no deja sí, de ser una pena. Vale, sí, sí, es una pena. vale. Pero bueno, y aprender COBOL, pues bueno, es fácil. Tenemos ¿cómo se llama? GNU COBOL, que corre en Linux, corre en Windows. Con eso se puede aprender COBOL bastante bien. Hombre, el MVS de tu último vídeo, pues está bien. Intentaremos hacer algo ahí para intentar, bueno, pues hacer alguna OL asterisco en ese ambiente, poquito a poquito. En fin, así yo puedo divertirme un poco también Ujú. en mis ratos. Ya hablaremos de esto. Bien. Pero sí, bueno, se puede aprender COBOL hoy en día con, con GNU COBOL o con un MVS que es bien fácil de montar. Y, y- Y, y- 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 y te digo más, incluso ChatGPT, yo es que he visto cosas que me he quedado acojonado. De poner, por ejemplo, hazme un programa que me coja un cliente y me busque no sé qué, no sé cuántos. Y el ChatGPT, y que esté en COBOL y tal. Y el ChatGPT automáticamente te hace el código, que bueno, es de aquella manera, no está tampoco muy optimizado, pero igual te da una base como, así como se definen las variables. Entonces, sí, entre cogiendo de aquí, cogiendo allí, igual puedes aprender un poco, ¿no? En el tema, ¿no? sí, 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 sí. claro. Yo no me he metido personalmente a nivel de IA mucho, más que cuatro cosillas. No es un mundo que me apasione. Pero bueno, sin duda, pues es posible que se puedan encontrar grandes cosas y sí, ¿por qué no? Sí, sí, puede ser un buen punto de partida o afinando un poco las preguntas, igual metiendo el GNU COBOL por medio o tal, podemos encontrar ya programas hechos, aunque en la página de GNU COBOL web pues hay ejemplos y hay muchísimas cosillas por ahí. Ujú, Eh, Sí, hoy en día se puede aprender lo que es COBOL. Y bueno, pues COBOL con su sistema de archivos ISAM en GNU COBOL o VSAM en el ambiente MVS, por ejemplo, pues bueno, al final, ¿qué más te da hacer un exec SQL select, no sé qué, no sé cuántos, que un read de dataset? Al final, de hecho, bueno, pues programar como lo hemos hecho en los vídeos de la ola asterisco, no se suele eh, programar del todo así. Se suelen hacer calls que están compilados metidos en las tablas de Zix, eh, que hagan los accesos a cada tabla. Entonces es como un data access layer, digamos que tú vas a utilizar la tabla clientes, pues call clientes, using, ¿qué vas a hacer? Un read, un read next, en fin, ¿qué quieres hacer con eso para fichero? Y pues si es para DB2, pues igual SQL select, update, en fin, lo que tengas que hacer. Y entonces, pues si cambias el almacenamiento o quieres hacer una cosa especial, si se inserta una fila en la tabla X, que se haga algo más en la tabla Y, pues puedes meter un call en tu call de la tabla X para que llame al y eso se hace mucho, mucho mejor y teniendo solamente un sitio donde se haga un select por primary key a la tabla X. Por ejemplo, es eh, evitar la repetición de código al final es lo que busca cualquier programador y si no es que es tonto o lo está haciendo mal. Vale, vale. Bueno, pues nada, estamos llegando al final de la entrevista y bueno, solo me queda preguntarte, Luis, un poco
proyectos o ideas que tienes de cara al futuro, porque si es que tienes algo en mente, ¿no? Porque en principio, bueno, estás jubilado, tampoco estás como un roble de salud, como has comentado al principio. Y bueno, ¿cómo te ves tú? Es decir, ya sabes que el mayor asesino de los ancianos es la jubilación, porque mientras tengan algo que hacer, no van a parar hasta conseguirlo, ¿no? Pero una vez que ya se ha terminado el tema, la gente tiende a sentarse o a tumbarse y a esperar hasta dejarse morir, ¿no? Entonces, en este caso concreto, hombre, a ti te veo que tienes interés y tal. Entonces, un poco, ¿cómo te ves tú? O sea, ¿qué hobbies tienes ahora mismo? Aparte de los vídeos que has invertido un montón de horas en hacer los programas y un montón de horas en grabarlos, y cosa que te agradezco un montón porque has conseguido dar al canal la parte Cobol Six DB2 que le faltaba un poco para tener el prisma completo, ¿no? De tanto la parte mía de sistemas como la parte de desarrollo, que es fundamental, porque los sistemas no sirven de nada si no vas a tener un programa encima funcionando para algo, ¿no? Entonces, aparte de la colaboración, de la colaboración del canal, ¿qué sueles hacer? Es decir, hemos, por ejemplo, en el vídeo que puse el otro día sobre la versión del MVS 3.8J, que al final es una distribución de MVS que existió, que es del año 1981, que funcionaba en un IBM 3033, que es el que, la foto que veis aquí atrás, son las consolas del IBM 3033, por eso lo he puesto de fondo, porque me ha parecido interesante. Y nada, como viene con un montón de herramientas de desarrollo y de COBOL, y que existe un ZIX, que es open source, que se llama Kix, y tal, ¿cómo ves un poco tu futuro aquí en la colaboración? O bueno, o qué hobbies tienes aparte de la programación, si es que tienes alguno. Y Sí. Bueno, hobbies, bueno, no puedo tener grandes hobbies que no sean, pues, jugar a algo o poco más. Porque, bueno, no camino con facilidad, voy con muletas, eso me causa dolor, en fin, mi salud no me permite, pues, moverme demasiado. A mí me gustaba mucho ir en moto, por ejemplo, era motero. Y bueno, pues lo tuve que dejar porque ya no me doblo con facilidad, las piernas no son seguras, tengo un pie muerto, en fin. Entonces, pues bueno, yo me lo paso bien haciendo cosas con el ordenador. Eh, tengo en mente o tenía en mente mirar un poco más la seguridad de ZIX, es decir, securizar el ZIX que veníamos usando con el ZOS para, bueno, pues ya meter RACF ahí a tope y, bueno, intentar pues matizar quién accede a qué transacciones, el login de usuario nada más entrar en ZIX, hacer que los programas sepan qué OPID o en fin qué grupo eh, es el que tiene el usuario que está conectado a un programa en un momento dado para permitirle hacer unas cosas u otras, lo cual es interesante porque es una cosa que en la vida normal, en las grandes empresas, pues se usa, claro. El SIX está securizado y muy securizado. de hecho hay una transacción que es la CSN, que no la usamos nunca porque no... Sí, porque el CIS que viene con el ZOS, con el ADCD, está abierto porque al final es para hacer pruebas de desarrollo y claro, no montar un entorno de producción. Pero sí, 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 pues sería interesante si de cara al futuro podéis hacer algunos vídeos respecto a eso. Oye, para mí sería un placer absoluto el poderlos publicar como hemos hecho otras veces. sí, Y luego mm, en la parte del MVS que hablabas también, ¿no? El portar sí, la aplicación o el asterisco a un entorno MVS de los años 80, porque ahí se ve el acceso contra ficheros VSAM, ¿no? En lugar de sí, usar DB2, que era el tradicional. Hay gente que le está pidiendo, ¿eh? En los comentarios hay personas que me han pedido a ver si se puede hacer un ejercicio parecido con la aplicación o el asterisco aprovechada, eso, para meterla en un sí. MVS. Sí, Así que es un proyecto muy interesante. Ya me estoy mirando algunas cosas. He mirado lo del Kix, o sea, Kix con K. Y bien, es interesante.
Lógicamente, habrá que pasar de B2 a WSAM. Eso no es mucho problema. Aprovecharemos ya para enseñar otro tipo de acceso a través de calls y hacer las cosas mejor. De paso, ya que tenemos que tocar algunas cositas. Eh, Sería interesante, sí, intentar migrar Hall asterisco pues, al entorno MVS con VSAM. Ya, como decía antes, al final lo de la base de datos pues es lo de menos, ¿no? Exec SQL que exec lo que sea. Sí, en ese caso React, ¿no? O lo que sea. Sí, No, sí, React Write o... sí, 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 lo que sea. Al final es el almacenamiento, es lo de menos. Lo interesante pues es hacer los programas y Kix. Tiene un nivel de compatibilidad muy, muy alto. De hecho, el exec con C no hay ni que cambiarlo. O sea, el Kix con K admite exec con C. Ah, no lo sabía. Yo sí que Sí, había visto no, programas de ejemplo y eran, ponía sí, exe kicks. Y yo, José, hay que cambiar el sí, exe kicks en sí, cada uno de los programas. sí, Es un poco puñeta, pero... sí. Pero bueno, para la gente que anda moviendo programas de un lado a otro, pues es una cosa que viene muy bien. O sea que, bueno, en principio eso no lo cambiaré. Ujú. Sí, además, bueno, recuerda que yo cuando empecé en el canal, los primeros vídeos que puse son de la 6 generación de la versión MVS Sí, 38J. No es la versión del Turnkey System, porque la Turnkey System tiene otras aplicaciones y otros editores, pero yo creo que la más pura, en este caso, porque es la que mantiene la esencia original de IBM, es la que viene, la que sí generé yo, en la que ya viene la aplicación de Kix y todos los compiladores de COBOL y todo. Entonces, pues bueno, ya le daremos una vuelta porque sí que me parece que es una cosa muy interesante que sí, podríamos hacer para ver un poco cómo se ha ido migrando, de cómo empezamos, o cómo se empezó con VSAM y cómo se terminó yendo al DB2, ¿no? En ese sentido. sí, 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 sí. Pues Pues sí, es interesante como proyecto así a futuro, pues interesarse un poco por el entorno tal y como lo has explicado en tu último vídeo de MVS, pues podría ser interesante para muchas personas que quieran aprender, bueno, pues estándares buenos de programación y COBOL. Incluso pues hacer ya programas un poco con más cositas, ¿no? Con más, plantear una aplicación un poco más grande, irla desarrollando poco a poco con descargas de los programas para que la gente pueda. Tengo que mirarme de todas formas cosas porque la compilación con paneles y todo esto, sí, bueno, funciona, pero bueno, a mí me gusta el JCL y saber exactamente cómo funcionan las cosas por dentro. sí, sí. Entonces hay mucho que estudiar, mucho que ver. Y el tema del Kix, bueno, pues no es que sea complicado de instalar, pero bueno, tiene su intríngulis y... Por eso no, yo digo Pero que, bueno, que aquí esto es cuando se pueda, que esto es un hobby sí, y nada, ya lo iremos haciendo. Y sin perder de vista el tema de la securización del ZIX original del ZOS, porque al final son vídeos que nos van a venir muy bien para enseñar a la gente pues cómo se securiza desde cero. Porque, como bien has dicho antes, hay IBM pone a disposición el ZPDT y una serie de herramientas que te permiten vía web acceder a una ventana 3270 para hacer tus primeros pinitos, pero pasa como el PUF 400, ¿no? Que también es una S400 que es gratuito. Estás tan encajonado y tan encasillado que no te permite hacer ninguna cuestión de sistemas. Entonces, claro, a ti te dan ya el CIS customizado y no puedes tocarlo. Y sin embargo, con estos vídeos sí que nos permite, oye, pues mira, pues tocando este JCL, tocando esta SYSIN, tocando esto no sé qué, pues podemos, o entramos en Rakefe. O sea, Rakefe, por ejemplo, está prohibidísimo para cualquier claro. acceso demo que tiene la gente. Entonces, claro, por eso yo pretendo dar en este canal no una competencia directa al tema de IBM, que IBM está poniendo ciertamente de su parte para que la gente pueda acceder al mainframe de forma gratuita, ¿no? Con un trial de 180 días o algo así, sino entrar más en la harina de, por ejemplo, en el futuro también la idea sería configurar el SMS para que los datasets se graben automáticamente y no tengamos nosotros ¿cómo se llama? Que alocarlos de forma
sistemática en un JCL en un volumen, sino que tienes una storage group y lo metes ahí y ahí se va guardando y catalogando automáticamente, ¿no? Son cosas que Sí, iremos viendo de cara al futuro, o sea que bueno, yo cuento contigo, de verdad, sí, sí, claro. y nada, y poco más. Nada, llegamos al fin de... Si hay alguna cosa que quieras comentar para finalizar la entrevista, pues ahora tu, Nada, pues simplemente pues agradecer el momento en que encontré tu canal y haberte conocido y haber podido pues aportar algo a algunas personas eh, para que conozcan un poco más de cerca el ambiente de desarrollo de la gran empresa y cómo funciona. Si le he servido a alguien y algo aprendido conmigo, pues yo encantado. Considero que compartir el conocimiento es lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando somos cubiletas como yo, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, si alguien necesita algo, pues que lo exponga en el canal e intentaremos contentar a todo el mundo. pues de Nada verdad, más, Agustín. pues oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, pues nada, solo me queda despedir la entrevista, nada, como siempre, ¿no? Pues eso, si os ha gustado el vídeo, pues dad a me gusta o dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, ya sabéis que los subo todos los viernes, si no pues, pasa nada raro. Suscribíos, por favor, suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal y sobre todo por el tema de los algoritmos de YouTube, porque cuando te pones a buscar cursos de COBOL, yo salgo al final del todo y es porque no somos masa crítica todavía, o sea que en ese sentido, si cuantos más suscribáis mejor, compartir el vídeo si podéis, o simplemente no hace falta que ni que me enviéis super thanks con ver la publicidad tediosa y coñazo que te pone YouTube, ya me estáis ayudando en ese sentido. Así que nada, y si queréis que hable de nuevos temas en futuros vídeos, pues dejadme en los comentarios, ya sabéis que los respondo todos y también Luis está también aquí para echaros una mano. De hecho, él también suele contestar muchos comentarios digamos que le preguntan directamente a él por temas de Sí. Cobalt que yo no sé contestar, pero que él sabe sobradamente. Así que sin más. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver la entrevista hasta final. Así que dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner. Vale, hasta luego, chicos. Chao.